No fue una reencarnación común. Capítulo 3. No es más que una reencarnación retorcida. Como esperaba, en el salón ya se encontraba la duquesa, Lizzie, Cliff y Killian, todos absortos en la nueva y delicada joyería. Agitaban sus manos emocionados y participaban activamente en lo que encajaría muy bien con el cuello y orejas de Lizzie. Todo ello era muy parecido a la novela original, incluso el momento en el que Lizzie, quien se da cuenta de su mutismo, trata de hacerle intervenir sugiriéndole una pieza pequeña de joyería. Edith, enfadada, menosprecia su sugerencia y es allí donde empieza la humillación. Por supuesto, aunque ella entendía la actitud de la Edith original, también sabía que no era la correcta, y tal vez su modo de actuar solo se había debido a que se sentía tan herida por haber sido dejada de lado por todos ellos. Sin embargo, ahora como la nueva Edith, el collar que le había señalado Lizzie era bastante bonito. La delgada cadena de oro era simple y una gema roja en forma de gota colgaba en el medio. Y aunque su tamaño era más pequeño que las joyas que Lizzie portaba, para ser honesta, desde un punto de vista más moderno, esa delicada pieza de joyería era mejor que un accesorio de alta gama. Sonriendo tímidamente, Edith trató de alcanzar el collar, pero justo en ese momento su marido, que se había mantenido callado hasta entonces, lo tomó antes que ella. Y cuando se preguntó el porqué de esa actitud, de pronto este hizo el ademán de que retirara su cabello para colocárselo. Sin estar segura de esa actitud tan inesperada, rápidamente Edith se dio cuenta de que quizás Killian solo actuaba así por la presencia de su madre y no quería preocuparla. Seguramente era eso. Ante la vista de los demás parecían dos recién casados que eran demasiado tímidos para expresar su amor. Así que siguiendo la farsa y fingiendo timidez, Edith se giró hacia él y preguntó: ¿qué tal me veo? Los ojos tormentosos miraron su cara, cuello y collar por un momento y entonces, como si regresara a sus sentidos, Killian dio su respuesta seca asegurando que se veía bien, para luego girarse al dependiente y pedirle la cuenta del collar. El flujo de la historia original había sido muy distinto, pero el resultado había sido casi el mismo. Lizzie había recibido un montón de joyas y el amor de todos, y Edith, solo un collar pequeño, comprado a regañadientes por su esposo. Y aunque por un momento Edith pensó que este sería otro objeto que podría vender más adelante, de alguna manera el sentimiento cambió, porque por muy difícil que fuera todo, este era el primer regalo que recibía de alguien. Mucho más tarde esa noche, Edith respondía a la carta que su padre le había enviado tras varios meses sin tener noticias de ella. Y de algún modo su padre se había enterado que había tenido acceso a información del armamento y armas que los Ludwig habían comprado, lo que solo podía significar que existía un espía en esta mansión. Edith sabía que el conde Riegeholt no renunciaría a su ambición, pero aún así decidió escribirle una carta de regreso pidiéndole que olvidara todo el asunto de la traición. Después de todo, si ya se había metido a la boca del lobo para escapar del zorro, ¿qué tan profundo podía caer ahora? Y fueron días después que Edith tuvo una respuesta a esa pregunta. Resultó que los documentos que ella había organizado antes se trataban de documentos falsos y que curiosamente habían sido filtrados y ahora estaban en manos del conde Riegeholt. Y la razón por la que ella estaba sentada frente a los hombres Ludwig era porque ellos creían que la única que podía haber cometido tal acto de traición era ella. Por supuesto, en el flujo original la situación y los sucesos habían sido iguales, y aunque en ese caso sí se había tratado de Edith, en este había sido todo lo contrario. Ella jamás había filtrado nada a nadie, y aunque trató de defenderse alegando que ella sería incapaz de hacer algo así, incluso jurándolo por su honor, nadie parecía creerle. Pero en cualquier caso, ¿por qué era ella la única sospechosa? Tanto Lizzie, la señora Ludwig o incluso Linan también habían tenido acceso a esa información. Y fue entonces que el conde gritó por encima de sus reclamos llamándola sin piedad Edith Riegeholt, como si no pudiera soportarlo más y como si jamás la fuera a reconocer como parte de su familia. Y fue allí que atónitamente Edith comprendió que hiciera lo que hiciera, parecía que jamás podría ir en contra del flujo original de esta novela. Así que eso significaba que tampoco podría evitar la muerte a manos de Killian. ¿Verdad? Darse cuenta de ello hizo que la impotencia de esos momentos explotara dentro de su pecho y finalmente las lágrimas contenidas se derramaran.
pero incluso si lloraba delante de ellos, Edith pensó que solo se lastimaría más a sí misma, porque a esta gente nunca le importaría. Se sentía tan molesta que ya ni siquiera tenía ganas de seguir peleando y solo pudo decir: si están tan seguros de que fui yo quien filtró esa información, entonces corten mi cuello ahora. Killian, que había sido el único que se había dado cuenta de su momento de debilidad, intervino abruptamente, rechinando los dientes sin poder creer lo que oía. Pero fue Cliff quien lo secundó con una voz tranquila, pidiéndole a su padre que investigaran un poco más. ¿No deberíamos darle el beneficio de la duda? Por supuesto, también tenemos que procurar que la sospechosa no salga y confinarla en su habitación hasta entonces, agregó este con una sonrisa socarrona. El duque asintió pesadamente, como si realmente se sintiera avergonzado por toda esta situación, y pronto dictaminó que Edith sería confinada en su habitación sin poder salir hasta que se averiguara la verdad. Sí, justamente como en la novela original. A partir de ese momento, Edith fue llevada a su habitación por Killian, quien prácticamente la arrastró fuera de allí y la arrinconó dentro de su habitación, explotando por fin. ¿Acaso te volviste loca? Pedir que te corten la cabeza a un hombre que es conocido como el degollador en la guerra. ¿Acaso no tiene sentido común? Le recriminaba a él. Ella era la que había sido acusada y confinada injustamente y era él quien estaba enojado. ¡Qué ridículo! Sí, qué apodo tan grandioso, respondió ella a cambio, sin fuerzas para pelear. Pero no fue lo mismo para Killian, quien continuó. Es un hecho que los crímenes deben ser castigados, pero se realizará una investigación y todo saldrá a la luz. Ah, ¿en serio? ¿De verdad esperas que crea que serán imparciales en esto? Fueron ustedes los que me dieron documentos falsos. Fueron ustedes los que me acusaron sin tener pruebas y serán ustedes los que dictaminen un veredicto cuando todo salga a la luz. ¿Sabes qué? Yo tampoco confío en ustedes, así que no gastes más tus palabras. Edith no era tan tonta para realmente confiar en que ellos serían justos en esta situación. Sin embargo, y sin esperarlo, Killian dijo palabras que le sonaron bastante cuestionables. Por mi honor, te prometo que seré completamente imparcial y te haré saber cómo van las cosas. Edith, que miraba fijamente a Killian, quiso reírse en su cara, pero finalmente se contuvo. ¿En serio? ¿Incluso si Lizzie se ve arrastrada en todo esto, seguirá siendo imparcial? Y aunque había querido sonar indiferente, era obvio que el veneno que había destilado hizo mella en él. Su ceño fruncido y su mirada inquieta fue la respuesta suficiente para saber cómo acabaría este juicio. Su vida actual ya era bastante molesta, pero la anterior lo había sido mucho más. Con una familia ausente y un hermano que le robaba dinero. Muchas veces los pensamientos negativos la embargaban y mentiría si dijera que la muerte no le era tentadora. Y sin embargo, durante los 28 años que vivió de esa manera, un recuerdo siempre llegaba a ella como un ángel protector. Fue la época en la que padeció de leucemia y conoció a la niña de al lado que parecía tener su misma edad. Sus mejillas hundidas y la palidez la hacían verse demacrada, pero la alegría y vivacidad en sus ojos era tan bonita que la hacía tragarse el aliento. Y en esa fría sala de hospital que parecía proyectar la muerte, ella le dijo palabras que jamás olvidaría. Mientras vivas, puedes cambiar el futuro. Puede que no seas feliz, pero de todos modos, tienes una oportunidad para hacerlo. Yo no puedo decir lo mismo, así que por favor no te rindas. Y solo a partir de ese momento, Tuna se prometió que nunca se rendiría. Incluso cuando los momentos más difíciles parecían desbordarse, aquella niña llena de esperanzas y deseos llegaba a su mente y la salvaba. Y hoy, como Edith, fue nuevamente lo mismo. Así que Edith decidió seguir viviendo enérgicamente, porque aún tenía una oportunidad. Por tanto, pasar sus días confinada se volvió un descanso pacífico para Edith, en donde podía disfrutar de su tiempo a solas con calma, o al menos así fue antes de que Killian apareciera justo en el momento de cada cena. Ay, entonces, ¿qué te trae por aquí hoy? Esa fue la única forma educada que Edith encontró para preguntarle: ¿qué puñetas haces aquí, bastardo? Pero Killian ni siquiera respondió a su pregunta. Edith realmente quería odiar a este hombre, pero era injusto que este fuera tan guapo. En fin, guapo o no, ella no podía desaprovechar esta comida tan deliciosa. El guiso de estofado era realmente muy bueno y el sabor de la carne estallaba en su boca. Uf, la comida en este mundo sí que era pura fantasía. Killian, por su parte, siguió mirando atentamente a la mujer delante de él.
Edith Riegeholt parecía una real entusiasta culinaria. Nunca lo hubiera imaginado. De cualquier modo, por fin decidió decir por lo que había llegado hasta allí. Como te prometí, las investigaciones se están llevando de manera imparcial, y Lizzie también será investigada, dijo él mientras que voluntariamente empujaba un pequeño bol que contenía más sopa de champiñones al notar que ella había terminado su porción. Y oh vaya, esa extraña tregua era bastante sorprendente, pero también parecía aumentar sus esperanzas. Mucho después y tras una incómoda despedida, Edith se recostó en su cama pensando en todo el tiempo libre que tenía. En un mundo como este, ¿qué tipo de pasatiempos tenía la juventud actual? ¿Bordado? ¿Tejido? ¿Equitación? Contemplando distintas opciones, Edith decidió preguntarle a Ana acerca de ello. Y reflexionando sobre sus interminables preguntas, Ana cuidadosamente dijo entonces: últimamente hay una tendencia a vestir a tus propias muñecas. Usualmente las jóvenes de ahora compran muñecas de madera y confeccionan los diseños de sus ropas. Esto parece mejorar además sus habilidades de costura. Oh, ¿no era eso como tener una muñeca Barbie? ¿No sería divertido también intentarlo? Ana, ¿te molestaría conseguirme algunas piezas y materiales para ello? Te daré el dinero necesario y lo que sobre puedes quedártelo como parte de tus servicios. Esta era la primera vez que veía a Ana tan desconcertada. Con solo mirarla podía adivinar sus propios pensamientos. Edith sabía que Ana le había sido asignada para monitorearla, pero de todos modos, ella estaba agradecida que tanto Linan como Ana siempre la trataran con respeto. Así que este era su modo de corresponderle. Y quizás se debía a su sinceridad que Ana al final le trajo un par de muñecos de madera con mucho material para fabricar distintos vestuarios. Y aunque al principio fue muy engorroso, Edith disfrutó de la tranquilidad de este nuevo pasatiempo, porque siempre había sentido que antes había vivido como si el tiempo la fuera a tragar o como si luchara contra este. Y a pesar de lo irónico de todo, de haber poseído un cuerpo y una vida que no le pertenecían, finalmente ella se sentía como si por fin estuviera viviendo como ella misma. Y entonces, su trabajo estaba hecho. Un muñequito masculino con una camisa blanca, chaleco oscuro y pantalones del mismo tono abrazaban a una muñequita con un vestido básico de punto claro. Ambos estaban enfrentados directamente, pero la atmósfera recreada era plenamente romántica. Sin embargo, fue una paz que pronto se quebró. Días después, nuevas pruebas de que la inculpaban habían aparecido repentinamente en la investigación. Mientras tanto, en el condado Sinclair, los informes del confinamiento de Edith habían llegado como una alegre noticia. Layla ahora se sentía mucho mejor al saber que el duque Ludwig no reconocía a esa mujer como su nuera, lo cual significaba que aún tenía una oportunidad con Killian. Además, con la información que tenían acerca de las apariencias que guardaban con los Riegeholt, prácticamente ella sentía que tenía el sartén por el mango. Pero a pesar de sus conjeturas, para Damian, las cosas no eran tan simples. Revelar esa verdad eventualmente haría que el matrimonio de Killian con Edith se anulara, pero también haría que Lizzie Sinclair se convirtiera en duquesa al casarse con el primogénito de los Ludwig. No era un secreto a voces que Cliff tenía un claro interés en Lizzie, y si esa maldita heredaba el título, entonces los Sinclair ya podían ir olvidándose de un arreglo matrimonial. Además, existía un pequeño problema que Damian prefirió no mencionar para no alterar más a su hermana. Según lo que le habían informado sus espías, Killian, quien nunca mostró ningún tipo de interés en su esposa, curiosamente parecía estar cuidándola después del incidente de los documentos filtrados. Por supuesto, aunque eso no implicaba que hubiese un interés de su parte, no dejaban de ser noticias molestas. Por otra parte, Layla se sentía tan enojada que hasta parecía escupir fuego de su boca, y fue entonces que una idea fue tomando forma en su mente. Damian, ¿qué tal si usamos a esa maldita Riegeholt a nuestro favor? No es un secreto que los Ludwig están embelesados con esa bruja de Lizzie. Edith también debe saberlo y debe odiarla aún más por ello. Solo tenemos que empujarlos más para que Edith elimine a Lizzie y así mataremos a dos pájaros de un tiro. Los ojos de Layla brillaron felices, pero sus matices fueron totalmente malignos. Mientras tanto, Edith miró con disgusto la punta de sus dedos tras el enloquecido arrebato de Killian. Sus gritos reverberaban en la habitación, las venas de su cuello parecía que pronto explotarían y aún así, Edith no dejaba de pensar en lo maleducado que era ese hombre. ¿Cómo se había atrevido a entrar sin tocar al dormitorio de una dama? ¡Ay, capullete!
Por su parte, Killian miraba a Edith como si tuviera ganas de sacudirla. ¿Acaso no escuchaste nada de lo que te dije? Mi padre te llamará pronto. ¿Qué se supone que vas a decir? En la historia original, esto sí que había sido obra de Edith, pero al final el duque no la castigaba ni la mataba, así que ¿para qué hacer un alboroto? Y fue entonces que Linan entró a la habitación anunciando que el duque Ludwig requería la presencia de Edith. Incluso Linan llegaba hasta allí como si el flujo de la historia original debiera resolverse rápido. Levantándose con gracia, Edith pasó de Killian, que seguía con una expresión ansiosa, y para cambiar un poco el ambiente, ella dijo: «Vamos, Killian, ¿acaso no es bueno para ti que se hayan encontrado estas pruebas?» Y aunque Edith no lo pudo ver, los ojos de Killian no cambiaron tras escuchar esas palabras. Poco después, y ya en el despacho del duque, Edith se sentó frente a los Ludwig mientras ellos colocaban la evidencia de la que había hablado Killian. Sin embargo, mientras ella revisaba esta misma, había muchos puntos que le dejaron en claro que alguien había falsificado su letra e incluso las tablas que ella había dibujado. Sin embargo, todo era muy extraño. Era como si por cualquier motivo ella debiera ser la culpable. Pero en cualquier caso, Edith no tenía intención de continuar con esta acusación, a pesar de que el duque ya había determinado que no la castigaría. «Duque, esto no es cuestión de ser castigado o no. Se trata de mi honor. Y me gustaría pedirte que traigan mi diario y así puedan comprobar que a pesar de que copiaron mi caligrafía, existen algunas diferencias entre trazos». Pronto el diario de Edith fue utilizado como evidencia y se dejó en claro la ligera diferencia en su escritura, sobre todo en la manera en la que ella dibujaba la letra Q. Edith solía trazarla de una forma más recta, pero en los documentos falsificados, esta estaba dibujada con el método Palmer. A primera vista, el duque parecía totalmente de acuerdo con esa explicación, pero fue entonces que Lizzie llegó con ojos preocupados, para luego sorprenderse ante la atmósfera seria del lugar. Era como si ella realmente no estuviera enterada de que un juicio se estaba llevando a cabo. Y fue allí que Edith se dio cuenta de que en este arco de la historia, Lizzie llegaba para revelar los crímenes de la malvada Edith. Por supuesto, este era el momento para que el personaje principal desempeñara un papel activo. Pronto el duque invitó a Lizzie a que pasara, restándole hierro al asunto, y comenzó a preguntarle sobre los documentos que Edith había organizado. Lizzie pareció pensar por un momento y luego respondió con voz clara: «Edith nos explicó a la duquesa y a mí, pero yo realmente no lo entendí. La duquesa puede que lo haya hecho, pero no usa el mismo método porque aún no tiene práctica, pero ¿hay alguna razón por la que me estén preguntando todo esto? ¿Sucede algo malo?» Y al contrario del tono de voz que el duque Ludwig solía usar con Edith, su mirada y voz fueron totalmente paternales mientras le pedía que se retirara a Lizzie. Y sinceramente, fue tan decepcionante. ¿Solo eso había bastado para que el duque pudiera determinar quién era el culpable? ¿Ninguna de las evidencias que Edith había mostrado eran suficientes? ¿No se suponía que los personajes principales eran amables y justos? Pero esto era pura basura. Era solo un maldito juego de probabilidades. Ah, sí, el sabor era amargo. Al final de este episodio, el duque había decidido revocar su orden de confinamiento, pero eso no significaba que creyera en su inocencia. Así que, sintiéndose incómoda, Edith estaba dispuesta a marcharse de allí sin decir más. Pero fue entonces que vio a Killian leyendo concentradamente las historias secretas que ella había escrito en su diario, y sin pensarlo, apresuradamente se lo arrancó de las manos, totalmente indignada. «Dios mío, no puedo creer que tengas el descaro de leer algo ajeno. Realmente eres un... Ni siquiera tengo ganas de discutir contigo». Y dicho eso, Edith salió de allí con sus tacones repiqueteando apresuradamente. Enojada como se sentía, ni siquiera le importó que hubiese cometido una falta de respeto con los Ludwig, pero para colmo de sus males, Killian la siguió hasta su habitación igual de enojado. «No puedo confiar en ti, Edith», decía él. Y en respuesta, Edith gritó igual de irritada: «Sí, lo sé, siempre ha sido así, siempre lo será». Pero Killian no le dio tregua. «¿Por qué actúas así? Es natural que todos pensemos de este modo. Ok, ¿acaso ya olvidaste todas las conspiraciones y ardides que hiciste?» Y en el momento que ella trató de refutar, los recuerdos de la Edith original empezaron a llegar a su mente en descargas. Edith no solo había seducido a los hombres para robar información, sino que también había arruinado fiestas familiares organizadas por los Ludwig, había creado escándalos interrumpiendo compromisos, y todo por órdenes de su padre. Eso explica muchas cosas. Qué tan retorcida era esta extraña reencarnación.
El inesperado silencio de Edith hizo suspirar a Killian, como si también se hubiera dado por vencido. Y una vez ella entró a su habitación, el alivio no llegó a ella como lo había esperado. Al otro lado de la puerta pudo escuchar las voces de Killian y Lizzie hablando. La preocupación parecía teñir el tono de esta última, pero por alguna razón, Edith seguía sintiéndose incómoda. ¿Por qué Lizzie había dicho que no había entendido los conceptos de sus tablas? Realmente no lo había entendido. Y cuando escuchó cómo Killian le explicaba los motivos de todo este lío y la vehemente defensa de Lizzie hacia ella, finalmente, Edith se sintió cansada. ¿Por qué siquiera estaba escuchando a través de la puerta? Era obvio lo que diría Killian a continuación, así que prefirió alejarse. Sin embargo, al otro lado de la puerta, Killian también mostraba un rostro cansado y simplemente dijo: «Olvidemos todo esto, Lizzie. Ya no te involucres en este tema, ¿de acuerdo?» Su voz plana no se sentía enojada, pero fue una sorpresa para Lizzie. Killian nunca le había hablado así antes. Y mientras Killian tomaba el camino de regreso a su habitación, su mal humor fue creciendo también. Ni siquiera podía explicar por qué se sentía así. Tal vez era porque Edith se había negado a confesar hasta el final, o porque no había pruebas suficientes para condenarla, o tal vez por lo que había leído en su diario. No importaba cuántas veces trató de olvidarlo, esas palabras se habían quedado impresas en su mente. Esta mañana me escondí en el camino al lado del área de entrenamiento y espié a Killian. Su rostro brillaba y su cuerpo se veía tan bien. Cuando lo recuerdo, mi corazón se emociona. Definitivamente Killian es mucho más guapo que Cliff, pero eso no es todo. Hoy, Lizzie fue a visitarlos y pude vislumbrar la sonrisa de Killian. ¿Quién diría que su sonrisa fuera tan bonita? Aunque probablemente nunca lo hubiera sabido, ya que él jamás me sonreirá. Edith había escrito cada palabra como si nada, y al principio él se había sentido molesto y también un poco divertido. Pero fue aquella última frase lo que picó su corazón de una manera extraña. Porque de pronto esas palabras parecían una daga, al recordar la desesperación, la impotencia y luego el abandono en su rostro. Fue como si las emociones de Edith de pronto se hubieran secado. Y cuando escuchó el testimonio de Lizzie, incluso él no se sintió cómodo al hacerlo. Y pronto el dolor de cabeza volvió a golpear. Así que pensó que lo mejor sería olvidar todo este asunto. A la mañana siguiente, Edith había ido a visitar a la duquesa Ludwig. La punta de su nariz se arrugó al igual que su barbilla, tratando de contener las lágrimas. La mujer frente a ella se mantuvo en silencio, pero con una mirada tranquila. Así que eso sirvió para que Edith tomara un poco de coraje y comenzara a decir: «Es probable que no me crea, pero yo realmente no falsifiqué esos documentos, Pero lejos de continuar, Edith pronto sintió el toque suave de la mujer, quien había tomado su mano y le había dicho: «Edith, descuida. Te creo. Sé que no fuiste tú». Edith ni siquiera sabía que había necesitado tanto escuchar esas palabras hasta que las lágrimas se desbordaron de sus ojos en cascadas. Pero la mujer frente a ella la entendía perfectamente. Los días de casada y viviendo en una casa desconocida, tratando de adaptarse a una nueva familia, también habían formado parte de sus días. Esta pequeña muestra de comprensión que había obtenido por primera vez desde que llegó a este mundo, solo lograron hacer que ella se aferrara mucho más como una niña llena de esperanzas. Y entonces la idea de que la duquesa le mostrara la misma piedad si le contaba la misma verdad sobre los Riegeholt brilló como un rayo de luz. Porque si ella pudiera entenderla, entonces podría sobrevivir a esta situación. Así que Edith decidió contárselo todo. «Madre, empezó a decir Edith, pero una extraña sensación de ahogamiento la interrumpió. Y cuando volvió a intentarlo, sus ojos se hincharon y su respiración se volvió sofocante. Su lengua se enredó, sus oídos pitaron y su cabeza comenzó a dolerle como si fuera a romperse. Y luego se vio envuelta en una batalla contra la oscuridad, mientras que en algún lugar la voz artificial emergía como una condena. Edith Riegeholt deberá cumplir con 3 condiciones para revelar la verdad oculta de sí misma.